vamos a discutir el ejemplo. Entonces, el ejemplo dice así, dice, la presión superficial disminuye 3 hectopascales cada 180 kilómetros en la dirección hacia el este, ¿ya? Entonces, la presión disminuye 3 hectopascales cada 180 kilómetros en dirección hacia el este. Y hay un barco que está yendo hacia el este, un barco que va yendo hacia el este a 10 kilómetros por hora. Entonces el barco se mueve a 10 kilómetros por hora hacia el este y mide una caída de presión. El barco, en su interior, ¿cierto? Mide una caída de presión de 1 hectopascal por cada 3 horas. ¿Cuál es el cambio de presión? Entonces, que existe en una isla, vamos a suponer que hay una isla ahí, por donde va pasando el barco, por al lado el barco va pasando por el lado de la isla. ¿Cuál es el cambio de presión en la isla a medida que va pasando el barco? Si es que el eje X está orientado hacia el este, o sea, vamos a orientar el eje X hacia el este. Entonces, fíjense que tenemos dos cosas. Tenemos que, de alguna forma, hay una especie de gradiente de presión acá, que podemos identificarlo con el cambio de la presión en la longitud, en la distancia, a lo largo de la distancia, ¿sí? Y entonces la presión va cambiando 3 hectopascales cada 180 kilómetros. Vamos a suponer que la presión va aumentando, entonces supongamos que aquí hay 180 kilómetros, entonces si hay 180 kilómetros ahí, quiere decir que la presión acá va a ser P0 y aquí va a ser P0 más 3 hectopascales, ¿cierto? Hay como un gradiente de presión. Ese es el gradiente de presión, eso es lo que nos están diciendo acá, ¿cierto? Así que uno podría incluso inmediatamente anotar que el gradiente de presión entonces tiene esas características, 3 hectopascales, ya vamos a anotarlo en unidades internacionales, 3 por 100 pascales cada 180 kilómetros, 180.000 metros. Ya, ese es el gradiente de presión. Ahora, el barco está sintiendo una tasa de cambio de la presión de 1 hectopascal cada 3 horas, y el barco a su vez viaja a una velocidad de 10 kilómetros por hora. Entonces, antes de seguir resolviendo el problema, pensemos, ¿qué es lo que está pasando? El barco se va moviendo, ¿cierto?, cruzando este gradiente de presión. Así que, si uno tiene un barómetro en el barco, uno va a medir un cambio de presión, ¿cierto? Porque se está moviendo en este gradiente, así que necesariamente uno está viendo un cambio de la presión dentro del barco. La pregunta es, y nos están preguntando por el cambio de presión en la isla, o sea, estamos suponiendo que además del cambio de presión en el barco, podría haber también un cambio de presión en la isla, porque este campo de presión o este gradiente de presión no tiene por qué permanecer constante en el tiempo. Podría haber un cambio local, una tasa de cambio local. Entonces recordemos cómo es nuestra fórmula de la derivada material primero. Y la fórmula de la derivada material es así. dP a dt, ¿cierto? Es igual a dP a dt más b punto gradiente de P. Y ahora lo que tenemos que hacer es identificar, ¿cierto?, a qué corresponde cada uno de los términos de la ecuación de la derivada material. ¿Sí? Entonces, díganme ustedes a qué corresponde cada cosa. Victoria. ¿Qué sería en esta ecuación lo que estoy midiendo adentro del barco? Ese 1 hectopascal cada 3 horas. El de PADT. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, Victoria. ¿Pero cuál de PDT? No la derivada material, sino en la derivada parcial. La derivada parcial, esta de acá. Sí.
¿Están todos de acuerdo con eso o no? ¿Sí? Está mal eso. No es la derivada parcial, porque lo que estamos suponiendo es que el barco es como la parcela de aire, ¿sí? Entonces, en realidad, la derivada siguiendo al barco es la derivada material. El barco representa nuestra parcela de aire que se mueve a lo largo de un gradiente. Así que, en realidad, esto de acá es el 1 hectopascal cada 3 horas. Porque claro, esto nosotros le pusimos un barco, pero también podríamos suponer que es una parcela de aire moviéndose y viajando con una cierta velocidad en esta dirección. dP a dt, por otro lado, es lo que nosotros queremos encontrar, porque ese es el gradiente de presión en la isla, ¿sí? Porque ese es el cambio local, fíjense, es el dP a dt, es decir, es el cambio de la presión con el tiempo, pero dejando todo lo demás fijo. ¿Y qué es dejando todo lo demás fijo? Es dejando X, Y y Z fijo, o sea, fijo en el espacio, sin moverse. Y eso es lo que está pasando en la isla. En la isla uno está sin moverse, ¿sí? Y B punto gradiente de P es el término que tendríamos que calcular en base a la velocidad que lleva la parcela de aire, o el barco en este caso, y el gradiente de presión en el que está embebido la parcela o el gradiente de presión que está cruzando la parcela. Así que este segundo término es la velocidad punto el gradiente de la presión y equivale a 180.000 metros por hora, 180 kilómetros por gradiente de presión, que son 3.000 pascales por cada... no. La velocidad, ¿cierto? No, la La velocidad velocidad es 10. es 10 nomás, claro. Son 10.000 metros, 10.000 metros por hora, 10 kilómetros, 10.000 metros por hora, por 3.000 pascales por Dividido en 180.000 metros, ¿cierto? Entonces nos va a quedar pascales por hora, y aquí también nos va a quedar en pascales por hora, y vamos a poder despejar dP de T en pascales por hora. Esta es una pura multiplicación, porque fíjense que la velocidad del barco es hacia el este, y el gradiente también es hacia el este. Así que este producto punto es simplemente la multiplicación, porque las dos cosas van para el mismo lado, ¿sí? Así que podemos despejar el cambio de presión en la isla como dP a dt menos B punto gradiente de P. Ups. Y eso entonces nos va a dar que dP a dt, el cambio local, es igual a 1 hectopascal cada 3 horas, menos, aquí no sé, se van los miles, ¿cierto? Y nos queda 1 partido por 180.000, pero puedo echarme dos ceros más, ¿cierto? Me puedo echar ese cero de acá y estos dos de acá. Perdón, ¿qué hice? Me eché muchos ceros, yo creo. Control Z, Control Z. A ver, de nuevo. Tenemos 10 a la 4 por 3 por 10 a 3 dividido por 101,8 por 10 a la 5. ¿Sí? 10 a la 4, 10 a la 3, 10 a la 5 es 10 a la 2. Así que es 3 dividido por 1,8 por 10 a la 2. ¿Sí? 3 por 1,8 por 10 a la 2 horas. Sí, está bien. Así que esto queda de P a dt es igual a 1 partido por 1/3 hectopascal partido por hora, y esto queda menos 3 por 10 a la 2 dividido por 1,8. 3 por 10 a la 2 es 3 hectopascales dividido por 1,8. Así que esto es casi un medio, ¿cierto? Y esto es 1/3. Y el resultado
entonces es que en realidad la presión está disminuyendo. Es menos 1/6 hectopascal por hora. ¿Sí? Porque esto es lo mismo que 30 dividido por 18, ¿cierto? Y 30 dividido por 18 tiene un factor común 3, y queda 10 sextos o 5 medios. 5 medios. 1/3 menos 5 medios son 2 sextos, menos 10 sextos son menos 8 sextos, menos 4 tercios. Ah, no me está dando bien. Menos 4 tercios. No sé. Pero esta es la respuesta, ¿ya? No nos vamos a complicar mucho. Porque tenemos, sí, tenemos lo mismo que en el Holton, así que está bien. Entonces, la presión está en realidad disminuyendo en la isla, a pesar de que en el barco está aumentando. Eso es algo curioso. Ya, yo espero que el Felipe les va a dar más ejemplos de esto, ya, en la auxiliar, así que voy a, voy a dejar por ahora cerrada la explicación de la derivada parcial, ¿ya? Y vamos a pasar directamente a las ecuaciones. Ahora, me di cuenta que cuando nosotros hicimos la derivación doble que hicimos de Wallis primero, de las ecuaciones de movimiento, más Holton, hicimos básicamente parte del capítulo 2, lo adelantamos, ¿ya? Entonces, aquí voy a hacer un fast forward porque en realidad no necesitamos repetir algunas derivaciones que ya hicimos en esta parte. ¿Ya? Así que les pido que lo revisen ustedes por su cuenta, ¿ya? Pero se van a dar cuenta que son puros trucos nomás algebraicos, que revisen las páginas 31 hasta la página 38 del Holton. De la página 31 a la 38 del Holton, nosotros básicamente ya hicimos estas derivaciones, ¿ya? Así que no las voy a repetir ahora, porque no encuentro que sea útil que las hagamos de nuevo, pero sí voy a mostrarles los resultados, ¿ya? Y lo que sucede es que lo que vamos a hacer es que vamos a escribir ahora las ecuaciones de movimiento en un sistema de referencia no inercial. No inercial, que es un sistema de referencia que está rotando con la Tierra, ¿sí? Fran, ¿me guardaste la mascarilla? Ya, es un sistema de referencia no inercial. Ups. Y en realidad es un sistema en coordenadas esféricas, ¿ya? Y las coordenadas esféricas que vamos a ocupar son las siguientes. Ya voy a hacer la esfera acá. Y voy a también hacer un plano en la esfera, espero. Ah, muy bien. Y por supuesto que este es nuestro eje de rotación acá. Pasa por el centro de la esfera. Y aquí la Tierra está girando con una cierta velocidad angular omega. Si nosotros tenemos un punto acá en la superficie de la esfera, ¿ya? Ese punto va a quedar determinado por, primero, obviamente, la distancia desde el centro de la Tierra al punto de la esfera, R, ¿cierto? Pero también va a haber una proyección de ese punto sobre la esfera acá en el plano, ¿sí? Y eso va a estar determinando un cierto ángulo acá. Este ángulo de acá es la latitud, ¿ya? Nuestra conocidísima latitud, ¿cierto? Que va a ser, la vamos a representar con la letra griega
sí, pero tenemos otro ángulo, ¿ya? Y el otro ángulo es el ángulo azimutal, así se llama. Y el ángulo azimutal eh, es la longitud, ¿ya? Y ese tiene otra letra, que en este caso Holton le llama a eso, le llama lambda, ¿ya? Entonces, vamos a hacerlo respecto de de una cierta referencia, ese ángulo de ahí es lambda, ¿ya? Y nosotros ya dijimos que localmente vamos a tener ciertos vectores unitarios que van a representar el movimiento de la parcela localmente. Entonces, ahí tangencial a la circunferencia y apuntando hacia el norte, va a haber un vector j unitario, tangencial a la circunferencia y apuntando hacia el este, va a haber un vector y unitario, y vertical al plano, tangencial a la circunferencia, va a haber un vector k unitario, ¿cierto? Que no sé muy bien cómo dibujarlo. Creo que esta es la manera correcta de hacerlo, ahí, k unitario. ¿Ya? De tal forma que I cruz J va a ser igual a K cruz I es igual a J, y I cruz J es igual a K, y en esa dirección, ¿cierto? Los vectores son todos mutuamente eh, ortogonales. Tengo una consulta, una duda. Sí, sí, dale Alejandro. El ángulo, el azimut, ¿no se supone que es desde el norte hacia donde uno está? ¿A qué te refieres con el norte, Alejandro? No cacho. El norte estaría en el eje, arriba, Tú ¿o dices, no? acá arriba debiera estar ¿Mm? el azimut. Eh, no, no, es que da lo mismo, po, ¿o no? Porque lo único que importa es la referencia nomás. Si tú tienes esta referencia, vas a medir el ángulo respecto de este plano ecuatorial, ¿sí? Puede que me confunda, pero en topografía el azimut es el ángulo que va desde el norte hacia donde está uno. ¿Cómo sería el azimut en topografía? No Yo cacho tengo bien cuando tú dices, yo tengo me el pongo eje en norte, me pongo en el eje, ¿cierto? tengo el norte. Entonces el ángulo lo mío desde ahí yo mido el ángulo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy acá, desde ahí, y ese ángulo sería el azimut, ese de ahí. Mm, ¿Decís tú, Alejandro? ¿Algo así? Tendría que, no me acuerdo también, la Ya, verdad. lo que pasa es que en meteorología al menos, el azimut es equivalente a la longitud. ¿Ya? Entonces, cuando uno lo piensa, si uno tiene la referencia, su referencia, en este caso nosotros podríamos decir que este es el meridiano de Greenwich, ¿ya? Y va a ser así en rojito, ese va a ser el meridiano de Greenwich. Y lo que vamos a medir va a ser la desviación de nuestro punto respecto de ese meridiano de Greenwich. Entonces, por ejemplo, supongamos que este es el meridiano local de ese punto, ¿sí? El ángulo azimutal va a ser justamente la longitud, es decir, ese angulito, ¿cierto? Que queda ahí en la naranja entre los dos meridianos, entre el meridiano cero y el meridiano correspondiente a la parcela. Ahora, claro, hay distintas maneras de hacerlo. De hecho, por ejemplo, hay gente que ocupa este ángulo de acá como el ángulo, la colatitud que se llama, como el ángulo de las coordenadas esféricas, ¿sí? El ángulo que hace el eje con la parcela. En este caso nosotros estamos ocupándolo al revés. La latitud es el ángulo que hace el plano ecuatorial con la parcela, ¿ya? Así que son coordenadas esféricas, ciertamente, pero no son necesariamente las coordenadas esféricas que uno ha visto en otras ramas de la física, ¿ya? Entonces, la posición o el vector posición va a quedar determinado por estas tres variables, ¿cierto? Por R, por psi y por lambda,
que serían los ángulos correspondientes, y de alguna forma los vectores unitarios son móviles, ¿sí? Porque fíjense que los vectores unitarios no son fijos, sino que dependen del movimiento de la parcela. Eso es algo sumamente raro, pero no es tan raro cuando uno se recuerda de los vectores unitarios en física, ¿cierto? Porque, supongamos, lo típico que a nosotros nos enseñaban en mecánica era una cosa que se llamaba las coordenadas polares, yo no sé si se acuerdan de eso, que una parcela o una partícula, no, en mecánica no es una parcela, ¿cierto? En mecánica siempre era una partícula, está determinada por su distancia a un cierto punto y el ángulo polar que hace con respecto al punto. Y no sé si se acuerdan cuáles eran los vectores unitarios en el sistema de coordenadas polares. R tongo y teta tongo. R normal y el otro, R normal, exacto, y teta tongo era ortogonal, claro, y y tangente. tangente y apuntar en la dirección de crecimiento del ángulo teta. Entonces, claro, no es tan raro que en realidad, porque a uno le podría llamar la atención esto de que, pucha, los vectores unitarios no son fijos, sino que van siguiendo la parcela, sí, pero es que eso pasa en otros sistemas coordenados también. Aquí, por ejemplo, la partícula se puede mover libremente y va a cambiar R unitario y teta unitario de acuerdo al movimiento de la parcela, o de acuerdo al movimiento de la partícula. Eso pasa también en estas coordenadas polares. ¿Ya? Así que no hay que asustarse con esto de que los vectores dependen un poco del movimiento de la parcela. ¿Ya? Y como habíamos dicho, las velocidades correspondientes, ¿ya? A la tasa de cambio de la posición respecto de estas ejes coordenados ahora, son justamente U, V y W, ¿ya? Entonces, dicho eso, No, sí, Alejandro. sí, no era porque ahora recordé bien, no, lo que pasa en topografía, pero no tiene nada que ver con esto, o sea, es solamente como para clarificar, es que se toma en el sentido desde el norte, en el sentido de las agujas del reloj, el azimut. Ok, Entonces era como, por eso me está confundiendo, y claro, y en topografía igual uno como que proyecta como más en un sentido plano, que es como o sea, una idealización plana de la realidad, no, claro, no con coordenadas esféricas. claro. Bueno, entonces, las ecuaciones de movimiento, y yo aquí les voy a recordar solamente lo que hicimos o lo que dejamos más o menos hecho. Lo que nosotros habíamos encontrado era que el cambio de la velocidad, ¿cierto? Eh, en nuestras coordenadas relativas era igual a menos 2 veces omega cruz U, la fuerza de Coriolis, ¿cierto? Menos 1 sobre rho gradiente de P, la fuerza real, que es la fuerza de presión, más la gravedad, que incluye, ¿cierto?, el término de la aceleración centrípeta o el término de la fuerza centrífuga, más las fuerzas de roce. Esta era nuestra ecuación de movimiento en 3 dimensiones para el movimiento relativo a nuestro sistema inercial, ¿ya? Y lo único que vamos a hacer ahora es decir cómo se escribe eso en coordenadas esféricas correspondientes a las coordenadas que vamos a ocupar en el semestre, ¿ya? Y ese ejercicio es lo que hace Holton entre la página 31 y la página 37. Y yo digo que nosotros ya lo hicimos, ¿ya? Ya lo hicimos porque nosotros dedujimos las ecuaciones como Wallis y después descompusimos las ecuaciones también de aceleración, en el caso de la aceleración relativa, como lo hizo Holton en el capítulo 1, y la suma de esas dos derivaciones es lo que nos va a dar las ecuaciones de movimiento en las tres dimensiones. Así que, adelantamiento total. Ya, ahora, las derivaciones estas que hace Holton entre la página 31 y 37 son bonitas, ¿ya? Y son delicadas, y sería bueno que las hicieran y que las entendieran, ¿ya? Pero no encuentro que sea útil que las pasemos en clase de nuevo, porque sería como un poco redundante, ¿ya? Y tenemos más cosas que ver en el semestre que las que queremos, así que
mejor que ocupemos nuestro tiempo en avanzar un poco en la materia, más que en seguir dándole, porque ya lo hicimos, ya, así que no estamos perdiéndonos de nada. Entonces, les voy a escribir las ecuaciones y ustedes mismos van a reconocer los términos, ¿ya? Entonces, las ecuaciones de movimiento, vistas desde un sistema no inercial, son las siguientes. En X, du de t menos u por v tangente de phi dividido por a. ¿Se recuerdan? Es un término métrico que aparecía más u por w dividido por a. Otro término métrico va a ser igual a menos 1 sobre ρ de p a de x, que es la componente x de este gradiente de presión, más 2 omega b seno phi, fuerza de Coriolis, menos 2 omega w coseno phi, fuerza de Coriolis, más la fricción en la dirección x. Después tenemos una segunda ecuación de movimiento, que es la ecuación de movimiento en j, ¿cierto? Y ahí tenemos que de d a dt más u cuadrado por tangente de phi dividido por a más b por w dividido por a es igual a menos 1 sobre ρ de p a de i menos 2 omega u seno phi más fuerza de roce según I. Y la tercera ecuación es la ecuación en K, que sería dw a dt es igual, perdón, dw a dt menos u cuadrado más b cuadrado partido por a es igual a menos 1 sobre ρ de p a de z menos g, ups, voy a escribirlo bien eso, menos g más 2 omega u coseno phi, Coriolis, más FRZ, que es la fuerza de roce en la dirección Z. Y estas son las ecuaciones de movimiento en la atmósfera, las más completas que podemos imaginarnos, ¿ya? En coordenadas esféricas, que nos muestran cómo es la aceleración de acuerdo a un sistema que está relativo a la Tierra, a la superficie de la Tierra, y está girando solidario con respecto a la superficie de la Tierra. Noten que aparecen los términos métricos, aparecen las fuerzas ficticias, ¿cierto? Que más bien es Coriolis nomás, con la excepción de que en la vertical tenemos la gravedad, y la gravedad tiene asociada también la aceleración centrípeta o la fuerza centrífuga a su valor. Así que en la vertical tenemos esto, y en la horizontal tenemos estas dos ecuaciones, una en la dirección este-oeste y otra en la dirección norte-sur. Y la pregunta que uno quiere hacer ahora en dinámica, y ahí esto es lo que es como el santo grial de la dinámica. De hecho, les voy a leer la cita, el primer capítulo de Wallis, ¿ya? En el prefacio dice: busca la simplicidad, acepta la complejidad, explota la simplificación, evita la complicación. Feo el poema, pero es la esencia de la dinámica, es buscar la simplicidad aceptando la complejidad y explotar la simplificación evitando la complicación. Entonces, ¿cuál es la manera de explotar la simplificación en estas ecuaciones? Claramente estas ecuaciones son súper feas, son no lineales, están acopladas, fíjense, son no lineales porque estamos multiplicando acá, por ejemplo, la velocidad en X por la velocidad en J, en Y. La velocidad en X por la velocidad en K. Horrible. O sea, para poder resolver la ecuación número 1, necesitamos resolver la ecuación número 3 también. Están acopladas, son no lineales, ¿ya? Y además hay que reconocer que estas son las derivadas totales, así que de u a de t
es también du a de t más u por du a de x más b por du a de y más w por du a de z. O sea, esto de acá, que parece tan sencillo, es en realidad una derivada no lineal, ¿sí? Porque imagínense, incorpora la multiplicación del producto de u con la derivada de u con respecto a x. ¿Ya? O sea, ¿por qué uno se obsesiona tanto con que una ecuación sea no lineal? Porque prácticamente todo el curso de ecuaciones diferenciales que uno tiene en la U, el semestre completo, uno solo resuelve ecuaciones lineales, ecuaciones diferenciales lineales. De hecho, en plan común no tenemos un curso de solución de ecuaciones no lineales. Entonces, estas ecuaciones son significativamente complicadas y por supuesto que no es coincidencia que la atmósfera tenga esa riqueza de fenómenos debido a también a las ecuaciones que gobiernan a la atmósfera. O sea, las ecuaciones son complicadas, son no lineales, la atmósfera es complicada y es no lineal. Pero no nos vamos a quedar tranquilos, ¿cierto? Porque queremos entender. Y una manera de entender es simplificar estas ecuaciones, como nos recomienda Wallis en su cita que parte su libro. ¿Cómo podríamos simplificar las ecuaciones de manera significativa, pero manteniendo la esencia? Y yo ya les he dado una pista de esto, porque Los términos. Alejandro, Está comprando el tema, haciendo un análisis de escala, viendo qué términos, por ejemplo, son despreciables respecto a otros, etc. exacto, exacto. Entonces, si nosotros nos enfocamos en una escala de la atmósfera, decimos, queremos ver, por ejemplo, y esto no es un ejemplo cualquiera, es lo que vamos a hacer. Queremos ver qué pasa en la escala sinóptica. O sea, la escala de esta de miles de kilómetros, donde los sistemas evolucionan y se mueven, y tenemos los frentes y tenemos las bajas, ¿cierto? Que cruzan por las latitudes medias. Queremos ver si podemos acaso simplificar las ecuaciones de movimiento, que estas son las ecuaciones de Navier-Stokes para la atmósfera, podemos simplificarlas y retener información esencial despreciando algunos de los términos de la ecuación, ¿ya? Pero manteniendo los que son importantes. ¿Ya? Y entonces, lo primero que tenemos que hacer para hacer ese análisis de escala es definir cuál es la escala que vamos a analizar. Entonces, análisis de escala de las ecuaciones lo haremos en la escala sinóptica. ¿Ya? Y para eso vamos a definir, entonces, cuáles son las escalas horizontales y verticales que corresponden con la escala sinóptica. Lo primero es decir que la velocidad típica de un sistema en la escala sinóptica es del orden de 10 metros por segundo. Eso es más o menos a la velocidad con la que se mueven los sistemas de la escala sinóptica. Después, la velocidad vertical en la escala sinóptica es relativamente lenta. Las cosas se mueven lento. Las cosas suben lento y bajan lento en la escala sinóptica. No así, por ejemplo, en la escala de un cumulonimbo o de una nube en particular. Si uno se mete adentro de una nube, uno puede tener velocidades al interior de una nube del orden de las decenas de metros por segundo. Pero si uno está, por ejemplo, en la subsidencia de la celda de Hadley, las velocidades que uno registra son del orden de los centímetros por segundo. ¿Ya? Así que la velocidad vertical en la atmósfera es significativa, en la escala sinóptica, es significativamente más lenta que la velocidad horizontal en la atmósfera. ¿Ya? Y eso inmediatamente nos va a simplificar las ecuaciones, porque algunas de las ecuaciones que dependen de esta velocidad vertical van a aparecer términos que son despreciables, ¿cierto? Después, ¿cuál es la escala de longitud a la que nos vamos a referir? En general nos vamos a referir a escala de longitud de los miles de kilómetros, ¿ya? Y miles de kilómetros son 10 a la 3 por 10 a la 3, son 10 a la 6 metros. Esa es la escala típica de los sistemas. La profundidad típica de los sistemas va a ser la profundidad de la tropopausa, ¿sí? Nos vamos a
restringir, ¿cierto?, a los primeros 10 kilómetros de la atmósfera, que es más o menos la escala de la tropopausa, o sea, 10 elevado a 4 metros. Después vamos a definir una escala típica de presión, ¿ya? ¿Qué es la escala típica de la fuerza de presión? Esta escala típica de la fuerza de presión le vamos a llamar la escala de fluctuación de la presión horizontal, y la vamos a definir como el gradiente típico de presión que uno observaría a lo largo de esta longitud L, dividido por la densidad típica de la atmósfera en la troposfera, y ahí eso nos va a dar que esto es aproximadamente igual a 10 a la 3 metros cuadrados partido por segundo al cuadrado, ¿ya? Y finalmente, la escala de tiempo de la escala sinóptica la vamos a sacar en realidad como una derivada, o sea, no como una derivada de cálculo integral, sino que la vamos a derivar nomás a partir de los valores de la velocidad horizontal y la longitud horizontal. Entonces la escala de tiempo es en realidad la longitud horizontal dividido por la velocidad horizontal. O sea, cuánto tiempo se demora una parcela en recorrer una distancia L viajando a velocidad U. Esa es la escala de tiempo en la escala sinóptica y resulta ser del orden de 10 a la 5 segundos, que corresponde con varios días o con más de un día, ¿cierto? Mayor a un día. Entonces, definidas nuestras magnitudes de la escala sinóptica, podemos empezar a explorar cuál es el análisis de escala de los distintos términos de la ecuación, ¿ya? Y entonces, bueno, podemos ver, por ejemplo, si vemos du de t va a tener una escala que es como u partido por t, ¿cierto? Y eso, esa escala son 10 dividido por 10 a la 5. 10 metros dividido por 10 a la 5 segundos. Eso es del orden de 10 a la menos 4. Perdón, esto es 10 metros por segundo. Del orden de 10 a la menos 4 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Todos ven eso o no? Sí, ¿Sí? Ok. Entonces, el siguiente término de la ecuación en X va a ser menos 2 omega por B por el seno de phi, ¿ya? Y eso tiene escala menos 2 omega, ups, eso tiene escala menos 2 omega seno phi por B. Pero, ¿se recuerdan cómo se llamaba 2 omega seno phi? Le habíamos puesto nombre. Díganme que se acuerdan cómo se llamaba 2 omega seno phi, por favor. Parámetro de Coriolis. El parámetro de Coriolis, es muy importante el parámetro de Coriolis, ¿ya? Entonces, el parámetro de Coriolis va a tener su propia escala en escala sinóptica. Vamos a decir que estamos mirando las latitudes medias, así que f va a ser igual a f0, que va a ser del orden de 10 a la menos 4, 1 sobre segundos, ¿ya? Entonces, latitudes medias. ¿Y qué significa latitudes medias? Bueno, phi aproximadamente igual a 45 grados, o sea, latitudes medias. No es ni los trópicos ni tampoco los polos. En los trópicos, ¿cuánto vale el parámetro de Coriolis? En el Ecuador, ¿cuánto Cercano a vale? cero. Claro, en el Ecuador vale idénticamente cero, entonces la fuerza de Coriolis en el Ecuador, o los términos que dependen del parámetro de Coriolis, son todos despreciables en el Ecuador. Mientras que las latitudes medias tienen ese valor del orden de 10 a la menos 4, 1 sobre segundo, ¿ya? Así que el término de Coriolis vale 10 a la menos 4, 1 sobre segundo, multiplicado por la escala de velocidad. Entonces va a ser proporcional a F0 por U, ¿ya? Y por lo tanto este término menos 2 omega B seno phi, uno dice que escala como 10 a la menos 4,
1 sobre segundo multiplicado por 10 metros por segundo, y eso es 10 a la menos 3 metros segundo al cuadrado. O sea, el término de Coriolis es un orden de magnitud más grande que el término de aceleración. La aceleración del viento zonal es un orden de magnitud más pequeño que el término de Coriolis. Ojo con eso, en la escala sinóptica. Nuestro siguiente término a analizar es la ecuación X. Estamos mirando la ecuación, la primera ecuación de movimiento, que es la ecuación según X, es 2 omega por W por el coseno de phi, ¿cierto? Y esto tiene una escala de F0 por W, ¿cierto? F0 porque 2 omega coseno tiene la misma escala que 2 omega seno en latitudes medias, el seno y el coseno son parecidos, y W tiene una escala de centímetros por segundo, así que esto es del orden de 10 a la menos 4, 1 sobre segundo, por 1 centímetro por segundo. Esos son 10 a la menos 2 metros por segundo. 10 a la menos 2 metros por segundo, sí. Y eso es del orden de 10 a la menos 6 metros por segundo al cuadrado. Ya, entonces este término de Coriolis en la escala sinóptica es 3 órdenes de magnitud más pequeño que el término horizontal de Coriolis, o sea, el término que incorpora la velocidad horizontal, y es 2 órdenes de magnitud más pequeño que la aceleración. Así que probablemente este es un buen candidato para salir de la ecuación y no aparecer nunca más en la ecuación. Tenemos el término métrico U por W dividido por A, ¿ya? Y ese término escala como U por W dividido por el radio de la Tierra, y esto es 10 metros por segundo por 10 a la menos 2 metros por segundo, dividido por el radio de la Tierra, 6.300 kilómetros, 6 por 10 a la 6 metros. Ya, esto es del orden de, entonces, 10 a la menos 1 por 10 a la menos 7. 1 sobre 6 por 10 a la menos 7. O sea, metros partido por segundo al cuadrado. Este es del orden de 1 por 10 a la menos 8 metros partido por segundo al cuadrado. Si lo hice muy rápido, fíjense que lo que pasó acá fue que 10 por 10 a la menos 2 es 10 a la menos 1. 10 a la menos 1 dividido por 10 a la 6 es lo mismo que 10 a la menos 1 por 10 a la menos 6, es decir, 10 a la menos 7. Y un sexto nos da otro 10 a la menos 1. Y ese entonces es 10 a la menos 8, aproximadamente. En todas estas cosas no es necesario meterlo en la calculadora y calcular el sexto nomás, ¿cierto? Porque lo que estamos haciendo acá es ver cuál es el orden de magnitud del término. No queremos saber el valor exacto del término, sino que más o menos en qué rango de magnitud está. ¿Ya? Y este está en un rango de 10 a la menos 8. Así que es súper pequeñito y lo más probable es que va a ser despreciable respecto de los otros términos. Examinemos ahora el término que sigue en la ecuación, que es menos u por b tangente de phi dividido por a. Ese término escala como u por b dividido por a. Así que esto escala como 10 por 10 dividido por 6 por 10 a la 6. Y eso escala como 10 a la menos 5 metros partido por segundo al cuadrado. Lo hice al ojo porque lo que hice nomás fue que esto es 10 a la 2, ¿cierto? Multiplicado por 10 a la menos 6 nos da un 10 a la menos 4. Y dividido por un sexto nos da un 10 a la menos 5. ¿Sí? También pequeñito. Escucha, estamos teniendo un problema, ¿cierto? Porque tenemos solo... ¿Cuál es el término dominante entonces hasta el momento? ¿Cuál es el término más grande que hemos encontrado? Coriolis. El término de Coriolis, ¿cierto? El F0 por U, que tiene orden 10 a la menos 3. Este es 10 a la menos 5, para que se note bien ahí el 5, porque como que parece un 3 ahora. Eso. Ok.
El siguiente término es el término de la fuerza de presión, y ese es 1 sobre ρ de P a dx, ¿ya? Y ese escala como nuestro dp partido por ρ, escúchame, quedó raro el ρ, nuestro dp partido por ρ, partido por la escala de longitud. ¿Cuánto dijimos que valía el dp partido por ρ? Dijimos que era 10 a la 3 metros cuadrados segundo al cuadrado. 10 a la 3, ese es el perro del Alejandro, ¿no? Metros cuadrados partido por segundo al cuadrado. Sí, perdón. Dividido por 1 sobre L, y el largo, la longitud son 10 a la 6 metros, ¿cierto? Miles de kilómetros. 10 a la 6 metros. Este término está interesante porque este término tiene una magnitud de 10 a la menos 3 metros partido por segundo al cuadrado. Es decir, es del mismo orden que el término de Coriolis. ¡Wow! Interesante. Nos falta nomás el término de fricción. ¿Ya? Y recuerden cómo era la fricción. La fricción era así, era como nu por d2u a dx2. Así era uno de los términos, ¿cierto? Así que esto escala como nu, que sería este coeficiente de fricción dinámico de la atmósfera, por u partido por L cuadrado. ¿Ya? Ese es el escalamiento del término de fricción. Aquí Holton hace una cosa que en realidad es bien razonable, es que como la escala de altura es más pequeña que la escala de longitud, el cisalle podría ser mucho más grande si es que uno lo mide entre la superficie y el tope de la atmósfera, que si uno lo mide en la escala de un sistema sinóptico. ¿Sí? Porque en la escala de un sistema sinóptico, la velocidad horizontal va a cambiar a lo más en una escala U en miles de kilómetros, ¿cierto? Pero el cisalle en la vertical podría ser el dominante en la fricción en la horizontal, porque ese cisalle puede cambiar también en la escala U, pero solamente en 10 kilómetros. Entonces ese cambio puede ser mayor y ese es el dominante, ¿ya? Así que ojo con eso. Así que la fuerza de fricción puede ser a lo más esto, y ese a lo más nos entrega el siguiente resultado, que esto escala como 10 a la menos 12 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Ya? Así que también absolutamente despreciable respecto de los otros términos. Y entonces, si tuviéramos que elegir quedarnos con un balance aproximado en la atmósfera, lo que tendríamos que decir es lo siguiente, que todos los términos son de orden menor, salvo por este término de acá, que es el término de Coriolis, y este término de acá, Sí. que es la fuerza de presión. Que ambos términos tienen una magnitud de 10 a la menos 3 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces lo que uno dice es que aproximadamente uno puede escribir el siguiente balance, un balance, y aquí voy a ocupar por primera vez una cosa que por ahora no se va a entender demasiado, pero después lo vamos a ver mejor. Balance de orden 0, ¿cierto? O de primer orden, o de primer orden, si quieren, de primer orden. Esto es simplemente la manera en cómo lo decimos. Ya la gente lo dice así, de orden 0, también dice de primer orden, a pesar de que estas dos cosas son distintas, ¿ya? Pero en primer orden, ¿cierto? Lo que tenemos como balance sería que la fuerza de Coriolis en la horizontal, que es menos 2 omega, seno phi por b, está balanceando a la fuerza de gradiente de presión en la horizontal.
balance de orden 0 en X, ¿sí? Si ustedes se fijan en la ecuación de movimiento, ups, no sé por qué no tengo mouse, sí tengo mouse. Si ustedes se fijan en la ecuación de movimiento de X, aquí fuimos uno por uno evaluando todos los términos y su análisis de escala. Pero el análisis de escala no es muy distinto en I, porque fíjense que en I tenemos un término que es equivalente al dv de t, que es el dv de t, otro término que es equivalente a v tangente phi dividido por a, que es u cuadrado tangente phi dividido por a, otro término que es equivalente a u por w dividido por a, que es v por w dividido por a, otro término que es equivalente a la fuerza gradiente de presión, otro término que es equivalente a Coriolis, este término no lo tenemos, y tenemos un término que es equivalente a la fuerza de fricción en X. Ambas ecuaciones son equivalentes, y lo que uno descubre haciendo el análisis de escala es que entonces me tengo que quedar acá también con estos dos términos, con el término de la fuerza de gradiente de presión y con el término de Coriolis. Así que para la ecuación en I, yo también puedo escribir este balance de orden 0, y el balance de orden 0 va a ser similar. Similar pero no igual, va a ser 2 omega u seno phi, aquí hay u, ¿cierto? Es igual a menos 1 sobre rho de P a DI. Y esto es en I. ¿Ok? Y entonces nuestra primera aproximación a la dinámica de la atmósfera en latitudes medias, en la escala sinóptica, nuestra primera aproximación son estas dos ecuaciones. Créanlo o no, estas dos ecuaciones tienen que quedar grabadas en vuestros corazones porque son las ecuaciones del balance geostrófico. Así se llama esto. Y es el balance dinámico de primer orden en la atmósfera de latitudes medias. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante? No puedo exagerar la importancia del balance geostrófico. ¿Ya? Esto se puede escribir de manera mucho más compacta si es que ocupamos el parámetro de Coriolis, ¿cierto? Podemos escribir menos f por b es igual a menos 1 sobre rho por dp a dx, y f por u es igual a menos 1 sobre rho por dp a di, ¿ya? Pero lo puedo escribir también todavía más compacto, ¿cierto? Porque uno podría escribir esto como... Ok, no lo voy a escribir así todavía, ¿ya? Pero claro, uno podría despejar acá B y U, ¿sí? Y lo que va a obtener es lo siguiente. El viento B es igual a 1 partido por F por rho por dP a dx. Y el viento U es igual a 1 sobre F menos 1 sobre F por rho por dP a di. Y por supuesto que estos valores de U y B no necesariamente son el viento real U y B, sino que son una aproximación al viento real, porque lo que estamos haciendo es efectivamente despreciar todos los otros términos. ¿Ya? Yo les estoy diciendo que la fricción en la escala sinóptica es despreciable, pero nosotros sabemos que eso no es enteramente verdad, porque cerca del suelo la fricción no tiene por qué ser despreciable. Va a haber fricción. Podría ser también que las escalas más pequeñas, ¿cierto?, contribuyen con algunos de los términos, y por lo tanto en las escalas más pequeñas el balance geostrófico no se cumple, pero sí en las escalas más grandes, ¿cierto? Así que las escalas más pequeñas van a alimentar a las escalas más grandes, de tal forma que el balance tampoco va a ser exacto. Por lo tanto, no es que U y B sean igual a esto, sino que son en realidad aproximadamente igual a esto, y lo que uno dice más bien es lo siguiente.
vamos a definir el viento geostrófico como U sub G igual a menos 1 sobre ρ por F por dPA de I, y B sub G, la componente B del viento geostrófico, como 1 sobre ρ por F por dPA de X, ¿ya? Y a ese vector B sub G, tal que es igual a U sub G según I, más B sub G según J, a ese vector le vamos a llamar el viento geostrófico. Entonces el viento geostrófico cumple con el balance geostrófico. Si yo dibujo ahora, supongamos que nosotros conocemos la distribución de presión, ¿ya? Una distribución de presión típica, por ejemplo, en la atmósfera podría ser algo así como esto. Tenemos una baja presión, ups, no, eso no es típico. Hagámoslo así mejor con los circulitos. Algo así. Ya, por ejemplo, de tal forma que la presión es más baja acá en el centro y más alta hacia afuera. ¿Ya? ¿Cómo podríamos poner eso? Bueno, esto podría ser P0, esto podría ser P0 más delta P, y esto podría ser P0 más 2 delta P, y este podría ser P0 más 3 delta P. O sea, hay un gradiente de presión, ¿cierto? Apuntando hacia afuera. ¿Cómo es el viento geostrófico, dado que tenemos este gradiente de presión? Si nosotros miramos esto en el plano, ¿ya? Nosotros tenemos que imaginarnos que en el plano, esta es la situación. Tenemos un vector J que apunta hacia el norte y un vector I que apunta hacia el este. Y acá vamos a tener un cierto gradiente, o en cada punto, ¿cierto? Va a haber un cierto gradiente de presión. Por ejemplo, en este punto de acá, el gradiente de presión apunta hacia afuera, ¿cierto? Así apunta el gradiente de presión. Pero en este punto de acá, el gradiente de presión apunta al otro lado, apunta así, ¿cierto? Y incluso si es que yo tomo un punto acá, el gradiente de presión apunta hacia arriba. Porque en realidad el gradiente de presión apunta en cada punto, localmente va a apuntar en la dirección de máximo crecimiento de la variable P, ¿cierto? Eso es lo que sucede con este gradiente de presión. Dicho eso, nosotros vemos que el viento en U, ya que lo voy a dibujar en azul, está relacionado con el gradiente meridional de presión. Es decir, el viento U es proporcional a menos el gradiente de presión en la dirección norte-sur. El valor de F depende del hemisferio, ¿cierto? Entonces, en el hemisferio sur, por ejemplo, F es negativo. Vamos a hacer el caso de F negativo. Ya, F menor que 0. Vamos a estar en el hemisferio sur. Esta es la situación. ¿En qué dirección apunta U, por ejemplo, acá en este punto de acá? En el punto de arriba. Fíjense, ¿en qué dirección apunta dPA de I? dPA de I apunta en la dirección hacia arriba, es decir, dPA de I es positivo. Aquí, dPA de I, en ese punto, es positivo, ¿sí? Pero, como estamos en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, F es negativo, ¿sí? Pero también hay un signo menos. Así que U sub G termina por ser positivo. ¿Todos lo ven o no? Porque es menos, un signo menos da más, y el de PDI es da más. Así que U sub G apunta en esta dirección. U sub G. ¿Cómo es B sub G? Bueno, en este punto en particular, el gradiente de presión
en la dirección X es bien chico, porque estamos yendo a lo largo de un contorno de presión que está más o menos horizontal en X. Entonces la presión no cambia prácticamente en la dirección X y B sub G es prácticamente cero. ¿Ya? U sub G es positivo, B sub G es aproximadamente igual a cero, porque no hay gradiente ahí. Pasémonos ahora a este otro punto de acá. En el punto de abajo, dP a dI es positivo o negativo. Negativo. Positivo. Negativo. Ya, porque a medida, es negativo, porque a medida que yo me muevo hacia el norte, la presión disminuye. Es decir, la presión disminuye conforme I aumenta. ¿Sí? Y eso significa que dP de I es negativo. F es negativo, de acuerdo a mi ecuación del viento geostrófico. Si F es negativo, tiene un signo menos, así que es positivo, pero dP de I es negativo. Eso significa que U sub G es negativo. Y de nuevo, lo mismo que arriba, B sub G es aproximadamente igual a 0, porque a lo largo de X no hay un gradiente de presión muy importante. Por lo tanto, U sub G apunta en esa dirección. Vámonos a un punto acá. Supongamos que estamos en ese punto de acá. ¿Cuánto vale dP a dI en este punto de acá? En este punto de acá, U sub G es aproximadamente 0, porque fíjense que dP a dI no cambia demasiado porque estamos como paralelo al contorno de presión en la meridional. Mientras que en la horizontal tenemos que la presión aumenta conforme X disminuye. O, dicho de otra forma, la presión disminuye conforme X aumenta. Eso significa que dP a de X es menor que 0. Estamos en el hemisferio sur, por lo tanto F es menor que 0. Si F es menor que 0 y dP de X es menor que 0, entonces B sub G es mayor que 0 y B sub G entonces apunta en la dirección positiva del eje Y, B sub G hacia arriba. Y para terminar, obviamente en el otro caso, B sub G apunta hacia abajo. Y fíjense cómo entonces el campo de viento geostrófico en torno a esta baja presión es un campo de viento que gira en torno a la baja presión de esta forma, siguiendo el contorno de las líneas de presión. Ya podemos generalizar eso y podemos rellenar con un montón de vectores de viento, porque eso es lo que va a suceder. ¿Ya? Entonces, lo que descubrimos no es tan raro, es que el viento geostrófico es paralelo a las líneas de presión, aparentemente, y fíjense que gira en sentido ciclónico alrededor de una baja presión en el hemisferio sur, y gira en sentido anticiclónico en una alta. Eso también lo podríamos comprobar haciendo el mismo ejercicio para una alta. Si ponemos acá una alta, nos vamos a dar cuenta que el viento gira en la dirección contraria en la alta presión. Simplifiquemos un poco más la expresión del viento geostrófico. Fíjense que el viento geostrófico tiene esas dos componentes, pero uno lo puede escribir como un vector horizontal y definir el viento geostrófico de esta forma, como K cruz 1 sobre ρ gradiente horizontal de la presión. ¿Por qué? Porque el vector K cruz, ¿cierto? Si es que expandimos esto, nos va a quedar K cruz 1 sobre ρ por F, por el gradiente de presión, que va a ser dP a dx según I, más dP a dI según J. K cruz I es J, así que la componente J del viento geostrófico va a ser 1 sobre ρ partido por F por dP a dx, es decir, B sub G va a ser 1 sobre ρ F dP a dx, y K cruz J
es menos I, así que en la dirección I, U sub G va a ser igual a menos 1 sobre rho F de P a D I, que es tal cual lo que habíamos escrito antes como dos ecuaciones separadas. Esta es una pura ecuación para el viento geostrófico. ¿Qué tan parecido es el viento geostrófico al viento real? Bastante parecido, po. El viento geostrófico es súper parecido al viento real. Es como el 80% del viento real, más o menos. Y lo cual significa que efectivamente en una baja sinóptica el viento circula relativamente paralelo a los contornos de presión, y en una alta sinóptica también lo hace relativamente paralelo a los contornos de presión, pero en la otra dirección. ¿Ya? Miremos un poco un mapa de presión, como el fin de semana, para ver que eso es verdad y convencernos de que el viento geostrófico funciona. Fíjense que en el mapa de la Alicia Bentley, está los contornos de presión en superficie, en negro, y está el viento también a 10 metros de altura, en barbas y nudos, ¿ya? Voy a tratar de amplificar esto para que lo veamos bien. Fíjense que el viento sigue los contornos de presión. Esto es una baja presión, ¿cierto? Porque acá la presión es 968 hectopascales, pero hacia afuera, si me voy hacia afuera la baja, va creciendo. Así que esto es una baja. Y el viento está circulando en sentido ciclónico alrededor de la baja, más o menos como si los contornos de isobáricos fueran carriles por donde va el viento. ¿Se fijan? Pero igual el viento tiene un cierto ángulo con los contornos de presión. No es perfectamente paralelo a los contornos de presión, lo cual también nos hace sospechar que hay una componente que no es geostrófica en el viento, sobre todo en el viento superficial, porque el viento superficial está muy relacionado con la fricción en superficie. Así que si es que hay fricción, probablemente la fuerza de fricción es suficientemente intensa en la superficie como para echar a perder, quebrar un poco, romper el balance geostrófico. Pero funciona bastante bien. Ahora miremos este anticiclón, que es el anticiclón semipermanente del Pacífico. También fíjense en lo siguiente, que el gradiente de presión es mucho más relajado en el anticiclón que en el ciclón. En el ciclón, los contornos de presión que van, en este caso, cada 4 hectopascales, ¿cierto? 992, este debe ser el de 996 y este es el de 1000. Los contornos de presión de cada 4 hectopascales están separados por mucha distancia acá, en el anticiclón, mientras que acá están separados por poquita distancia. Eso quiere decir que el valor absoluto del gradiente es mucho mayor en torno a la baja que en torno a la alta, y eso significa a su vez que los valores de viento en torno a la baja son más intensos que los valores de viento en torno a la alta. ¿Sí? Pero también se cumple que, fíjense que alrededor de la alta el viento va girando en la dirección anticiclónica. Este es el viento calculado por el modelo, el viento real, pero uno se imagina siempre, por eso que a un meteorólogo le basta con mirar la carta de presión para conocer el viento. El viento es un poco redundante en la carta, porque nosotros podemos ver el viento, ¿cierto? Imaginarnos el viento simplemente mirando la carta de presión. Acá también, acá, en este ciclón de acá, esto es una baja, así que el viento está girando así, ¿cierto? Alrededor de este ciclón. Y si es que estamos cerca de la superficie, claramente hay un ángulo entre los vectores y el gradiente de presión, o los contornos de presión. Se fijan que el viento geostrófico es perpendicular al gradiente de presión. Y como el gradiente de presión es perpendicular a los contornos de presión, quiere decir que el viento va a lo largo de los contornos de presión. Porque el viento es perpendicular al gradiente de presión, porque es K cruz el gradiente de presión en cada punta. Entonces, si nosotros nos paramos en un punto,
en el mapa y dibujamos el gradiente de presión, el viento necesariamente es perpendicular al gradiente de presión. Pero acá incluso nosotros podemos ver el gradiente de presión. El gradiente de presión apunta así, por ejemplo. Entonces el viento es K cruz. Y en el hemisferio sur tenemos que modificarlo por F, y entonces sabemos que es F negativo, así que es K cruz, pero menos F, le cambia el signo, y entonces gira alrededor de la baja. ¿Preguntas? ¿Va a entrar el balance geostrófico en el control, profe? De nuevo, please, que no escuche bien. Ya. ¿Va a entrar el balance geostrófico en el control? Sí, va a entrar, Sebastián, entra hasta la clase de hoy día, sí. Ya. Hasta esto. Ya, chicos, si no tienen duda, cualquier cosa me preguntan por email o lo ponen en el foro. Esto es denso lo que vimos hoy día, porque es nuestro primer resultado importante, de hecho, del curso, ¿ya? Y justo a tiempo para que entren en el control. Así que seguro que les voy a preguntar de balance geostrófico en el control. Traten de entender bien esto que hicimos, traten de entender la ecuación, de dónde salió, y estas relaciones geométricas, ¿cierto?, entre el campo de presión y el campo de viento. En el caso del viento geostrófico, es importante que lo tengan súper claro, ya para el control. Y el Felipe seguro que les va a hacer muchos problemas de eso, así que espero que eso, que aprovechen la auxiliar también y aprovechen de estudiar. Un dato, y es el siguiente. Encontré el libro de un colega que conocí, de hecho, lo conocí el 2019 cuando fui a una universidad en Estados Unidos. Él hace clases en una universidad que se llama Madison, que es la universidad donde estudiaron Patricio Aceituno y Pepe Rutland. Y este caballero Martin tiene un libro de dinámica, ¿ya? Él es de apellido Martin, no de nombre Martin. Y el libro de dinámica es bien curioso porque él sigue un poco la estructura de Holton, demasiado diría yo, ya no lo voy a acusar de plagio acá, menos si estamos grabando la clase, pero sigue demasiado al Holton, demasiado. Pero tiene la gracia de que explica las cosas mejor, porque claro, años de pasar el Holton, uno también como que se da cuenta de cuáles son las debilidades del libro, así que cuando uno lo escribe de nuevo, lo hace como más ameno, ¿ya? Y el capítulo 1 y 2 del libro de Martin son muy similares a la materia que hemos visto, pero está mejor explicado que en el Holton, según yo. Ya eso es un descubrimiento que hice la semana pasada, así que cuando me llegó el libro. Vale la pena que si quieren estudiar del Martin, lo hagan de ahí también, porque es la misma materia prácticamente, ¿ya? Convéncense y pueden tratar de leer de uno y de otro. Se van a dar cuenta que puede ser que las explicaciones son más largas también ahí en Martin y más detalladas también las derivaciones. Así que les voy a mandar bien el nombre del libro, que no me acuerdo cómo se llama, se los voy a mandar por un curso, pero si alguien lo encuentra en PDF, por favor que lo comparta de las maneras que ustedes saben. Porque vale la pena ver la materia de ahí del Martin, se los aseguro. Ya, eso chicos y chicas, si es que no tienen dudas, me desconecto de aquí de la clase desde el aeropuerto, bueno. Y que lo pasen bien el 18, que gane Chile, ojalá, y si no gana, bueno, ¿qué vamos a hacer? Cuídense mucho, nos vemos de vuelta, Chao. pasen Ya, un buen profe, 18, que esté Vamos. Ya, bien. profe, Ya, nos profe, vemos. da Chao. igual. cuídense, chao. Chao.